Los 70s, la década de la innovación, la década en la que el presidente Nixon renunció al cargo, la década en la que los géneros musicales como el disco, el funk y el metal formarían nuevas figuras en la historia de la música, la década en la que Brasil gana su tercera Copa Mundial en México, teniendo a uno de los mejores futbolistas de la historia como Pelé. La década que vio el surgimiento de importantes joyas del cine como Tiburón, Rocky, Star Wars, Alien, El Padrino, El Exorcista, La Naranja Mecánica. Aunque también fue una década de cosas lamentables como las dictaduras militares en América Latina, los atentados en los Juegos Olímpicos de Múnich, el lamentable suceso conocido como Johnstown y la represión de estudiantes en México, conocido como el Halconazo en 1971. Estos y más sucesos marcaron dicha década, pero así también existieron importantes avances tecnológicos y científicos, muchos de ellos que establecieron las bases de las tecnologías y forma de vida que gozamos hoy día. El disquete, lanzado en 1971 por IBM, también conocido como disco flexible, fue pionero en el almacenamiento y transportación de información. Consistían en discos magnéticos resguardados en una cubierta comúnmente plástica, la cual se podía insertar en diferentes computadoras que contaran con el puerto lector. Por lo que fue esta y las siguientes 2 décadas fue uno de los medios más populares para almacenar información. Claro, el disquete a través de los años fue evolucionando, volviéndose de menor tamaño, pero de mayor capacidad de almacenamiento. Hoy día el disquete es prácticamente obsoleto y reemplazado ya sea por las memorias USB o por el almacenamiento online. Como sea, el disquete es recordado en muchos programas como ese botón de guardar, y así como también con ellos podías destruir el mundo según nuestras caricaturas de los 90s. El microprocesador, el circuito principal de una computadora, conocido coloquialmente como el cerebro de la computadora, y el primer procesador a cargo de Intel Corporation, conocido como Intel 4004 en 1971. El cual contaba con una arquitectura de 4 bits capaz de realizar hasta 60.000 operaciones por segundo, con una frecuencia de reloj de 700 kHz y 2300 transistores. Hoy día existen microprocesadores muchísimo más poderosos para cumplir las diferentes necesidades de sus usuarios, ya sea en gaming, edición de imagen y video, oficina, etc. Algunos ejemplos son el AMD Ryzen 6000 o el Intel Iris X. La carrera espacial seguía vigente y la Unión Soviética no dejaba de sorprender, pues el 19 de abril de 1971 se lanza la primera estación espacial conocida como Salyut 1, a 200 kilómetros de la superficie terrestre. Estuvo en órbita durante 175 días y algunas de las tareas de la misión fue el crecimiento de plantas en el espacio, pruebas de medicamentos para comprobar sus reacciones en las personas en el espacio. Desafortunadamente, una falla en la nave provocó una despresurización, haciendo que toda la tripulación falleciera por asfixia. De los errores se tiene que aprender, y desde entonces se han creado estaciones espaciales más seguras y el uso de trajes espaciales para cualquier tipo de emergencia. La historia de los videojuegos la hemos tratado en videos anteriores, pero fue en los años 70 donde se comenzó a utilizar el término como tal. Y en 1972, Nolan Bushnell desarrolló y lanzó Pong, y posteriormente fundando la compañía Atari, dando lugar a toda una serie de consolas y juegos, siendo la 2600 la más popular en su historia, lanzada en 1977. Por otra parte, en Japón se lanza Space Invaders para arcade en 1978 por la compañía Taito. Además de que en esa década Nintendo pasa de los naipes y los juguetes armables a los videojuegos, creando su primera consola de sobremesa, el Color TV Game, en 1977. Y bueno, ¿qué podemos decir de los videojuegos hoy día? Es una industria que ha sobrepasado al cine y a la televisión, y hoy se producen más títulos que nunca, atrayendo cada vez más a nuevos jugadores. En 1973, Martin Cooper y John F. Mitchell de la compañía Motorola presentaron lo que sería el primer teléfono celular conocido como Dynatac, un dispositivo que pesaba hasta 2 kilogramos, dando lugar a lo que hoy conocemos como la telefonía móvil. Aunque si bien las primeras redes móviles comenzaron a establecerse en los años 80, hoy día las redes y teléfonos móviles se han vuelto indispensables en nuestro día a día. Mediante ellas podemos comunicarnos, ya sea en llamadas, videollamadas, mensajería instantánea, social media, etc., así como diversos servicios en línea.
En esta década de los 70s, con la llegada de los microprocesadores, también esto dio lugar a las primeras computadoras personales, término atribuido a IBM por IBM PC. Estas computadoras comercialmente ofrecían una interfaz para la persona común, es decir, que una persona pudiera operar una en casa, siendo además un dispositivo de sobremesa capaz de realizar tareas comunes de oficina, académicas, etc. Hoy día la computadora personal sigue cumpliendo su objetivo original, añadiéndole cada vez más y más cosas, desde escuchar música, jugar videojuegos, editar textos, bases de datos, navegar por internet, desarrollar aplicaciones, etc. En videos anteriores hemos hablado del Walkman más de una vez, siendo un gadget revolucionario en cuanto a reproducción de sonido. Concebido por la compañía japonesa Sony, se volvió un icono en cuanto a la venta de dispositivos en los años posteriores, así como en la industria del audiocassette, hasta su declive. Sin embargo, esto no impidió que Sony dejara ir tan fácilmente el Walkman de cassette, siendo estos descontinuados aproximadamente por el año 2010. El disco compacto, también conocido como Compact Disc o simplemente CD, surgió en 1979 con prototipos por diversas compañías de electrónicos como Philips, Sony, TDK e incluso Microsoft, siendo este el predecesor de otro disco conocido como Laserdisc, un disco como el CD pero del tamaño de un disco de vinilo. El CD ofrecía una calidad de sonido superior a los discos de vinilo, así como mayor resistencia y durabilidad, además de almacenamiento de datos y de software. Aunque hoy día sigue habiendo CDs con las mismas finalidades, además de los formatos DVD y Blu-ray Disc, para muchos el CD es un formato que cada vez va quedando más obsoleto, dando lugar a lo digital y al streaming. Y ahora en avances médicos. La fertilización o fecundación in vitro, un procedimiento para la fertilización de los óvulos fuera de la madre. De los pioneros a este método fue el ginecólogo Patrick Steptoe y el Dr. Robert Edwards en 1978. Consistía en el uso de ovocitos para ser fecundados por espermatozoides, realizándose esto en un recipiente de cristal, razón por la cual lleva el nombre de in vitro, siendo así uno de los métodos de reproducción asistida más solicitados en el mundo. La tomografía axial computarizada es uno de los métodos que revolucionaron la historia de la medicina, mediante un dispositivo capaz de obtener imágenes del interior del cuerpo de un paciente, revelando muy detalladamente las partes del cuerpo a examinar. Esto con la finalidad de encontrar y diagnosticar cánceres, ya sea para su estudio y determinar su tratamiento. Uno de los primeros dispositivos fue desarrollado por el ingeniero electrónico inglés Sir Godfrey Newbold, Hounsfield en 1972 y obteniendo el Premio Nobel de Medicina en 1979. Los 70 no solo fueron la fiebre del disco, sino también de la innovación tecnológica y científica, desde aparatos y dispositivos que se volvieron objetos de nuestra vida diaria, así como términos y métodos que en su momento fueron innovación y hoy día son un estándar. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto.